Acompáñeme a leer Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 8. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el verso 8. Leamos todos a una misma voz. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hablarles bajo el título Equipados por Dios para la misión. ¿Cómo es? Equipados por Dios para la misión. Ocupe su asiento, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es una promesa de poder. Es una promesa porque el Señor no nos manda a la misión sin primero equiparnos, sin primero darnos las herramientas. Es imposible que una persona pueda trabajar en el campo sin tener la herramienta. Necesita tener los elementos necesarios para poder desarrollar su trabajo. La persona que va a edificar una casa necesita unas herramientas. La persona que va a ejecutar un trabajo en diferentes actividades, hay unas herramientas propias, necesarias para la realización de cualquier actividad. El Señor nos ha llamado para ser salvos y para que nosotros podamos cumplir una tarea, una misión. Pero para nosotros poder cumplir esa misión necesitamos estar equipados y tener las herramientas propias para la misión que el Señor nos encomendó. Jesucristo dijo de forma categórica que en primer término el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuál es la función? La función más importante del bautismo del Espíritu Santo sobre una persona, la función es misionera. La función es de servicio. Dios nos da poder para cumplir la misión. Para poder servir, para ser esos testigos de su poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos después de ¿qué? Después de ser bautizados por el Espíritu Santo, me seréis testigos, y menciona unos lugares en Jerusalén que es nuestra casa. Ahí es donde empieza la función misionera de cada uno. Primero los míos, los de mi casa. Usted no puede pensar en la salvación de los demás y los de su casa están perdidos. Por eso Josué la tenía muy clara cuando dijo: yo y mi casa serviremos a nuestro Dios. Y qué bueno cuando hay una familia que entiende eso. Hermano, pero yo cómo voy a decir que yo y mi casa serviremos a Dios
Si en mi casa no son convertidos todos, bueno, ahí hay una tarea. Hermano, es que son muy duros. A veces los duros somos nosotros. Porque nosotros no podemos hacer que nadie se convierta, pero nuestro testimonio sí hace que otros se sientan atraídos para seguir el evangelio. Hay muchachos que no quieren seguir el evangelio por culpa de sus propios padres. Los mismos papás son el obstáculo para que sus hijos no lleguen al evangelio. ¿Por qué? Porque su ejemplo y testimonio no es el más acorde a un hijo de Dios. Por eso desde casa tenemos que aprender que si yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, esto trae un resultado. Y me seréis testigos. Y hay preguntas que quedan en muchas mentes cuando dice, hermano, si este hermano uno lo ve hablando en lenguas, ¿por qué da tan mal testimonio? Dios es santo y lo que da es puro y lo que da es bueno. El problema no es el bautismo que da el Señor, porque es poder de Dios. El problema es que esa vasija está rota y lo que Dios dio limpio, una vasija rota, por más agua que usted le eche, ¿qué le pasa? Se desperdicia. Y el Señor habló de Israel. Israel no dio testimonio, no obedeció, no vivió para Dios, porque el mismo Dios dijo de Israel que eran cisternas rotas, es decir, vasijas rotas que no retienen agua. Recibían de Dios, pero no retenían. Y la Biblia, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros seamos retenedores de la sana doctrina. Por eso es que tenemos que llevar esas grietas al alfarero. Porque la vasija va llenándose de grietas. Pero esta iglesia tiene un alfarero muy bueno, que por más dañada que esté la vasija, el alfarero la puede hacer de nuevo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere que llevemos su propósito a cabalidad. Y en esta escritura se nos plantea la misión y la estrategia del propósito de Dios. Lo primero que tenemos que entender es la oportunidad que el Señor nos está dando. Dios nos está dando una oportunidad, ¿para qué? Para que cumplamos su propósito. Todos los que hemos conocido a nuestro Dios, porque Dios se da a conocer para que sepamos con quién estamos. Porque usted no puede predicar a ese Dios si no lo conoce. Uno, ¿cómo va a hablar de lo que no sabe? De lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos. Dios, uno de los atributos de Dios que Él se da a conocer es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa la expresión omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Este atributo también habla de la omnisapiencia de Dios, el Dios de toda sabiduría.
la omnisapiencia de Dios. Entonces, cuando usted dice omnisapiencia y cuando usted dice omnisciente, está hablando del Dios que todo lo sabe. Por eso Jesús en su manifestación en carne demostró ser verdadero hombre y ser verdadero Dios. Porque como hombre tenía sus limitantes humanas, como hombre comía, como hombre dormía, pero como Dios sabía los pensamientos de las demás personas. Y el único que sabe los pensamientos y aún las intenciones del corazón es nuestro Dios. Ahí Jesús demostró ser Dios. Y como Dios, nada lo sorprende porque todo lo sabe. Él sabe el pasado, Él sabe el presente, Él sabe el futuro. Dios todo lo tenía, hermano, en su conocimiento anticipado. Bueno, no crea que Pentecostés fue algo que surgió ahí. Se dio, Pentecostés se dio, no. Como ya Dios sabía que se daba en Pentecostés. Y en ese conocimiento anticipado de Dios, usted se da cuenta que lo que sucedió en Pentecostés fue trascendental para la historia del cristianismo. Porque lo que iba a pasar allá, ya el Señor lo sabía. Y me llama la atención lo que dice Hechos capítulo 2. Miremos lo que quedó escrito allí. Hechos capítulo 2, para que mire usted el conocimiento anticipado de Dios. Hechos capítulo 2, el verso 5. Dice las Sagradas Escrituras. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, ¿de dónde? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo la ven? Todas las naciones bajo el cielo. ¿Y dónde estaban morando? En Jerusalén. Antes de que eso sucediera, ya el Señor sabía que iban a estar de todas las nacionalidades ahí. Entonces el Señor, para poderle llamar la atención a todos los moradores que eran de todas las naciones bajo el cielo, que estaban allí viviendo, ¿qué tuvo que hacer el Señor para llamarle la atención? En este caso dice el verso 6, lo que hizo el Señor. Y hecho este estruendo. Yo les pregunto a ustedes, ¿para quién era el estruendo? ¿Para los que estaban, los 120 que estaban en el aposento alto, o para los que moraban en Jerusalén de todas las nacionalidades? Obviamente que el estruendo no era para los que estaban adentro. Porque los que estaban, los 120 estaban en oración, dice la Biblia, estaban unánimes. Usted devuelva hacia el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los 120? Estaban todos unánimes, hablando los unos de los otros. ¿Cómo estaban? Unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. ¿El estruendo era para los que estaban en el aposento alto? No. Fue una señal para que la gente de todas las naciones se diera cuenta que allí había un grupo. Es decir, que Dios permite cosas para que la gente pueda conocer quién es Él. Porque, hermano, lo que a Dios le interesa es que la gente lo conozca a Él. Si no quieren creer, eso es problema del que no cree. Pero Él quiere darse a conocer. Y miren ustedes,
que este estruendo hizo en el verso 6. ¿Qué hizo ese estruendo? Verso 6. ¿Qué hizo el estruendo? Juntó la multitud. Es decir, que ahí está mostrando que el estruendo no es para los 120. El estruendo lo hizo el Señor para que la multitud se acercara. Pero ¿cómo entraron? ¿Cómo estaba la multitud? Estaban confusos, porque cada uno les oía hablar ¿en qué? En su propia lengua. Claro, el alemán escuchaba ahí hablando, el holandés, todos los idiomas los escuchaban glorificar a Dios en su propio idioma. Pero a ellos no les admiró que hablaran en su propia lengua, porque ellos, cuando vieron el tipo de personas que estaban allí reunidos, ellos vieron que no era gente estudiada. Ellos vieron que no era gente que habían viajado a esos países a aprender esos idiomas, porque ellos tienen que preguntar. El verso 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Quién eran los galileos para ellos? Gente sin nombre, gente sin prestigio, gente sin intelecto. Pero ¿cómo es posible que esta gente esté hablando nuestro idioma? Por eso es que ellos están admirados. Y el verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y para que no quede ninguna duda, empiezan a decir todos los idiomas que ellos escucharon. Pardos, medos, elamitas y todos los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Usted sabe qué es Asia? Japón. Japón. O sea que estaban escuchando hablar allí, porque habían de Asia también, los orientales, y los oían hablando, hermano, en mandarín, idioma nipón. Oiga, qué milagro el que hizo Dios ese día. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. ¿Cómo la ve usted ahí? En África, más allá de Cirene. Y romanos. Los romanos, ¿qué idioma hablan? Italiano. Mire lo que hizo el Señor para que ellos escucharan el mensaje. Y me llama la atención que la palabra del Señor nos dice que ellos no se quedaron allí. Porque esto que sucedió el día de Pentecostés, la Biblia dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Por eso es que la iglesia debe cumplir la misión, porque el Señor respalda su palabra. Por eso nosotros, hermano, no podemos predicar otra cosa sino la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no le cambiamos el vestido a nadie. Nosotros no le cambiamos la forma de vivir a nadie. Por eso usted no puede predicar eso. Hay que predicar ese el evangelio. Y cuando usted entiende eso, hermano,
No predicar los efectos, sino la causa. ¿Qué es el evangelio? Las promesas. El evangelio son las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son las que producen fe. Debemos entender esto, iglesia. En Hechos capítulo 4, el verso 33 nos dice las Sagradas Escrituras. Y con gran poder, mire que no dice y con poder, sino con gran poder, los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles tenían gran poder? ¿Por qué tenían? Porque habían recibido el poder que Dios les había prometido. ¿Recuerda cómo iniciamos? El Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya en este capítulo 4, el verso 33 está diciendo, con gran poder los apóstoles, ¿qué daban? Hermano, pero es que es para dar un testimonio. Bueno, para dar un testimonio usted necesita ese gran poder. Se hace una necesidad latente el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Desde los niños hasta el más anciano. Necesitamos que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Bueno, sin el Espíritu Santo nos vamos a dañar las cuerdas vocales. Y créame que lo que hagamos no va a tener efecto. Para que la gente se convierta, para que en su casa, porque empezamos con Jerusalén, Judea son los vecinos. Y lo último de la tierra es lo que Dios nos permita, hasta donde nos permita llegar con su palabra. Por eso nosotros donde vivimos, hermanos, tenemos que dar testimonio. Ahí es donde empieza a mostrar usted que es testigo del poder de Dios. Con los vecinos. Yo me alegro, hermanos. Hay una vecina que siempre que hablamos me está pidiendo oración por familiares de ella. Y yo le pregunté, ¿usted por qué me pide oración a mí? Y ella me dice, es que Dios a ustedes los oye. Eso es ser testigo del poder de Dios. Porque cuando una persona tiene a Dios lo demuestra con hechos y en verdad. Cuando una persona tiene de Dios, hermano, las señales lo siguen. Alabanzas al nombre de Jesús. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué era lo que abundaban los apóstoles? Y abundante, a mí me gusta esa expresión, y abundante gracia era sobre todos ellos. Yo quiero confrontarlo con la palabra de Dios en esta hora, porque la palabra de Dios nos confronta con la verdad. En su vida, ¿qué es lo que más abunda? Porque de lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando yo tengo de Dios, hermanos, yo no tengo otro tema. A mí me pueden plantear los temas que sea, pero usted cuando tiene de Dios en su corazón, lo que va a brotar sus labios solamente será de Dios. Pero cuando no está el corazón, que abunde de Dios, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Si yo tengo la dulzura del Señor, mis palabras
mis palabras serán dulces. Pero cuando es lo contrario, eso es lo que usted tiene en su corazón. Y abundante gracia. Hermanos, sí que necesitamos tener eso. Abundante gracia, hermano, pero la gracia de Dios. Que cuando lo vean a usted dice, oiga, es que a mí me agrada cuando usted llega, porque cuando usted llega tiene algo especial. Y ese algo especial es que la gracia de Dios está en abundancia en nuestros corazones. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando usted lee en los Hechos de los Apóstoles, encontramos a una iglesia activa. Una iglesia que es activa es una iglesia efectiva. Hermano, créame que a un creyente no hay que rogarle que ore. A un creyente no hay que rogarle, venga hermano, asista a los cultos. Asista, congréguese. Muy bueno para los hermanos que se conectan. Pero a veces ni los que se conectan están ahí pendientes porque están con la transmisión haciendo arepas. Haciendo las labores domésticas. Ahí no está haciendo nada. Porque su mente está ocupada en otras cosas. Cuando usted se dedica, una cosa es que yo vea una transmisión y me dedico a eso y me concentro en lo que estoy haciendo. Bueno, le estoy haciendo el culto a Dios. Pero a veces ni hacemos eso. Una iglesia activa es la iglesia que comprende que hemos sido equipados para llevar una misión. Y a mí me llama la atención que cuando usted lee en Hechos de los Apóstoles, la iglesia está activa y por eso era efectiva, porque era movida por el poder del Espíritu Santo. Y yo sé, hermano, que lo que ha sucedido aquí en Yarumal, de estas 5 congregaciones, esto a nosotros nos llena de gozo. Pero yo quiero decirle a la iglesia en el nombre de Jesús, esto no puede llenarnos a nosotros de conformismo, porque la iglesia debe seguir en actividad. La iglesia del Señor debe ser movida por el Espíritu Santo a seguir llevando la misión, porque todavía hay muchas almas que necesitan ser salvas. Y Dios se mueve con los que se mueven. Para ser una iglesia activa, si somos activos tendremos la oportunidad de ser efectivos para ser movidos por el Espíritu Santo. Yo pregunto en esta hora, ¿quién de los que está oyendo esta palabra quiere ser movido por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Y cuando él se juntó a ese carro, vio que había un hombre leyendo Isaías. Y él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pero yo cómo voy a entender si nadie me explica. Y viene Felipe movido por el Espíritu Santo y le empieza a explicar. Y fue tan buena la explicación que le dio que este hombre vio agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado en el nombre de Jesús? ¡Aleluya! Necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo. Hay gente que está necesitada, hermano, y usted sino que abra la boca para que ellos puedan entender esto tan maravilloso que tenemos en el Señor.
En Hechos 9:31. Mire lo que sucede cuando somos movidos por el poder del Espíritu Santo. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿Por qué dice que tenían paz por toda Judea? Porque el evangelio que nosotros predicamos es de buenas nuevas, de paz. Hermano, y donde llega el evangelio verdadero de Jesucristo, ese evangelio trae paz. Por eso no se salga de lo que Dios ya le dio. La Biblia dice que no hay paz para el impío, para el que está en contra de la voluntad de Dios. Pero usted y yo tenemos la paz de Jesucristo, solo que la tenemos que vivir. Ay, hermano, es que yo no descanso. Entonces tiene problemas con Dios. Porque cuando usted tiene al Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hasta para dormir necesitamos paz. Si a ti te atormentan las preocupaciones, las deudas, los compromisos, ¿y yo cómo voy a hacer? ¿Sabe cómo nos mira el Señor? ¿Y yo para qué sirvo? ¿Tú para qué me tienes a mí si me ignoras todo el tiempo? Por eso Él dice en su palabra, si alguno está cargado, si alguno está cansado, si alguno está perturbado, venid a mí. ¿Y cómo vamos a Jesús sino a través de la oración? ¿Quieres descansar? Ora a Dios y descansa, porque en Él hay verdadero descanso. Eso no crea que para usted descansar necesita un colchón de pétalo. Ay, tan bueno tener un colchón de pluma de ganso. No. Y le preocupa cómo pagar las dejas ahora como para conseguirse un colchón de esos. El verdadero descanso, créame hermano, no está en un colchón bien bueno. Y si lo tienes, gloria a Dios. Pero un hombre en la Biblia puso de almohada una piedra y dice que durmió. Yo no sé cómo, pero durmió. O sea que el problema no es los elementos, sino en quién estás poniendo tu confianza. Bueno, descansemos en Dios. Tengamos la paz de Dios, porque si yo tengo la paz de Dios, podré darle a otro este mensaje de paz y de bendición de lo alto. Entonces las iglesias tenían paz para toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Cómo eran edificadas? Andando. Iglesia, si hay un tiempo en donde tenemos que andar en el temor del Señor, es este tiempo. Necesitamos andar en el temor del Señor. ¿Para qué? Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia en esta hora. Y es: ¿cuántos quieren ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en esta iglesia? Si usted lo cree, podrá ser fortalecido, porque al que cree, todo le es posible. Alabanzas a Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros, hermano, yo puedo decir muchas cosas de mí. Yo puedo decirle, hermano, yo como hoy de buen pastor, ¿cierto? Y usted por llevarme la corriente me va a decir, sí, claro. Pero no es lo que yo diga de mí,
Yo puedo decir muchas cosas, pero el único que sabe qué clase de cristiano soy es el Señor. Y a mí me llama la atención lo que dice Hechos 11:24. Mire el testimonio que había en este varón. Hechos 11:24 dice, porque era varón ¿qué? Varón bueno. ¿Y lleno de qué? Uy, qué hermoso esto. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué pasaba, hermano? ¿Y qué pasaba por ser un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí estamos con una proyección de ampliar nuestro lugar de predicación. Pero ¿para qué vamos a ampliar si no van a llegar las almas? Y para que ellas lleguen, esta iglesia necesita ser movida por el Espíritu Santo. Porque si somos llenos del Espíritu Santo y de fe, muchos más serán agregados a la iglesia del nombre de Jesús. Yo quiero que comprenda usted esta mañana de qué tenemos que llenarnos. Pero si la vasija está rota, usted va a salir lo mismo. Usted puede hablar en lenguas, pero va a salir haciendo lo mismo de siempre. Si la vasija sigue desquebrajada. Hechos capítulo 13, el verso 52, nos dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, el verso 52. ¿Cómo estaban los discípulos? Y los discípulos estaban, ¿qué, hermano? Porque es que hay gente aburrida en la iglesia. Porque es que hay gente, hermano, que uno los ve como que están con una mente cargada de tanto odio, de tantas cosas malas que uno dice, ¿y a quién está siguiendo? Porque los verdaderos discípulos del Señor, de lo único que se llenan es del gozo de la salvación. ¡Oh, aleluya! Y el espíritu noble es el que sustenta a un verdadero hijo de Dios. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Yo quiero eso para mí. ¿Cuántos quieren eso para usted también? Para usted también es. Yo siento, hermano, que hay espacios en nuestras vidas que necesitan estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Porque cuando uno tiene gozo y cuando a uno lo mueve el Espíritu Santo, hermano, puede pasar el problema que sea y no lo mueve nadie, porque está lleno de gozo y del Espíritu Santo. Y de esa misma manera anuncia la palabra del Señor. Allá en Hechos 4:8 nos dice de qué estaba lleno el apóstol Pedro. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, ¿lleno de qué? Gracias a Dios por los hermanos que han estudiado, que tienen la bendición de tener algún conocimiento en alguna área profesional. Lo felicito y consérvese humilde. Pero yo en esta mañana, con la autoridad del Espíritu Santo, le digo a la iglesia del Señor que está oyendo esta palabra, necesitamos, hermano, es una necesidad. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Aleluya.
Hermano, es que yo no soy capaz de predicar. Es que yo no soy capaz de hablar. Pedro estaba delante de los gobernantes del pueblo y de los ancianos. Y Pedro era un humilde pescador. Y Pedro no tenía conocimiento. Pero como él fue lleno del Espíritu Santo, entonces pudo hablar. Hermano, es que yo no soy capaz de evangelizar. Es que a mí no me salen las palabras. La falencia está en que le falta ser lleno. Si usted está lleno del Espíritu Santo, no va a tener problema. Porque está repletico, está llenito. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, de eso habla. El problema que muchos no testifican, el problema es que muchos no hablan, es porque falta llenura del Espíritu Santo. Y mire, hermano, yo soy un pastor que Dios me puso fue a predicar. No me puso a arriar y no me puso a empujar a nadie. Si la gente no evangeliza, no asiste a los cultos evangelísticos, hermano, yo puedo animarles a ustedes, hermano, vamos todos. Pero si usted no está lleno, usted nunca va a salir. Y usted nunca va a anunciar. Porque el problema no está en si el pastor anima o no anima. Es quien lo mueve a usted. Porque una iglesia que es movida por el Espíritu Santo, a donde tenga que dar testimonio, va y lo da. Porque tiene llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que el Señor le está hablando a esta iglesia. Porque yo creo que lo que se está moviendo aquí en medio de esta reunión es no más sino el poder del Espíritu Santo, que quiere bautizar a alguien que le crea a Dios y a su palabra. Para que un carro se mueva, ¿qué necesita? Necesita el motor. Porque el carro le puede echar usted gasolina, pero se prende de otra manera. Un motor, para que funcione, necesita gasolina. Pero mire que el motor, gasolina, y hace mover el vehículo. A la iglesia primitiva, lo que hizo que la iglesia saliera de las 4 paredes donde estaban reunidos, porque ellos hubieran quedado, no, es que, Pentecostés es muy bueno, eso aquí hablando en lengua lo más de bueno. Pero el Señor no los mandó a que se quedaran ahí y ya. El Señor les dijo, quedaos en Jerusalén hasta. Es decir, que tenía un espacio de tiempo, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Nosotros aquí no podemos cargarnos de glotonería. ¿Usted sabe qué es la glotonería? Es cuando ya usted comió y se sació, pero sigue comiendo. Uno debe comer hasta que ya quede satisfecho. Pero el Señor nos advierte, no nos carguemos de glotonería. Hay gente que toma la palabra para ellos solitos y sus corazones se están cargando de glotonería, porque no dan testimonio, no hacen la misión por la cual el Señor nos envió. No estamos haciendo la tarea. ¿Y qué dice la profe cuando los alumnos no hacen la tarea? ¿Qué dice la profe? ¿Qué dice la profe cuando los alumnos no hacen la tarea? ¿Cuál será la calificación? No tiene buena calificación. ¿Por qué? Porque no hizo la tarea. ¿Y cómo califica el Señor a un hijo suyo que no hace la tarea?
¿Cuál es la tarea de esta iglesia? Llevar la palabra. El encargo es llevar la palabra. Nadie va a convertir a nadie. Aquí el único que convierte es Jesucristo. Pero Él va a convertir a través de la predicación que lleva su iglesia. ¿Cuál fue el motor, hermano, para que toda la comunidad se diera cuenta del evangelio? El Señor hizo el estruendo, reunió la gente, y Pedro, ¿qué tuvo que hacer? Predicar. Bueno, hermano Gerson, ya usted nos está hablando de la misión, de la tarea, pero ¿dónde nos equipamos? ¿Dónde vamos a conseguir ese equipo y esas herramientas que necesitamos para llevar la misión? ¿Dónde estará ese equipamiento? ¿Dónde estarán esas herramientas? Miremos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. ¿Cuántos quieren ese equipamiento? Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Qué encontramos allí? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones que, hermanos, los dones espirituales no son del pastor. El Señor a mí me ha dado unos dones, pero eso no es para mí solo. Porque aquí no está diciendo, no quiero pastores que ignoréis. No, dice, no quiero hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que pertenecen a la iglesia del Señor Jesús. ¿Y cuántos de los que están aquí son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo? Es decir, que para usted también son esos dones. No quiero que los ignoréis. ¿Qué? Los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? Hermano, el Espíritu Santo es el que da revelación. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que convierte. El Espíritu Santo es el que trae las almas. ¿Pero a través de qué? De la administración de los dones. ¿Y quiénes tienen los dones? Los que puedan recibir la llenura del Espíritu Santo. Nadie va a conocer este evangelio si usted no le habla. Nadie puede conocer este evangelio si usted no da testimonio. Allí nos muestra, hermanos, a partir del verso 6, el verso 5 dice, y hay diversidad de ministerios. O sea que una persona que es llena del poder del Espíritu Santo recibe ministerios y recibe dones espirituales. Y eso no es para yo decir, uy, tengo un ministerio. No, eso no es para tener posición. Eso es para poder servir a Dios. O sea, Dios equipa a la persona de ministerios y de dones no para que la persona se crea más que los demás. No. Sino que Dios nos equipa con ministerios y dones para que la iglesia desarrolle la obra para la cual el Señor nos envió. Dones y ministerios. Para algunos solamente existe el ministerio pastoral. Ay, yo no salí a la obra. Y ay, queda frustrado. No, es que el ministerio pastoral no es el único. Hay diversidad de ministerios.
Por eso una persona que es llena del poder del Espíritu Santo, lo primerito que debe identificar en Dios es qué ministerio Dios le dio. ¿Y cómo hago eso? Orando. Porque al que se lo dio le tiene que preguntar. Usted no puede decirle, pastor, ¿qué ministerio tiene? ¿Usted en qué me ve? No. Samuel era profeta de Dios, pero Samuel se equivocó. Porque el Señor le dio una lección y le dijo, no, Samuel, el hombre mira lo que está delante, pero yo miro lo que hay en el corazón. Hay diversidad de ministerios, de dones. Y el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas, me gusta eso, que hace todas las cosas en todos. Por eso no se admire de los predicadores. Uy, hermano, qué predicador. No, no es el vaso. No es el vaso, es quien llena el vaso. Porque la Biblia dice que nosotros somos vasijas de barro, pero lo importante es lo que el Señor depositó en esas vasijas de barro, para que la excelencia no sea del vaso, sino de Dios, que fue el que llenó el vaso. Cuando usted ve a una persona que canta muy bien, no diga qué hermano para cantar. Diga qué Dios que dio ese don. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios el que tiene el predicador? ¿Qué Dios el que tiene el cantante? ¿Qué Dios el que tiene el que ministra en cualquier obra que el Señor lo pone a hacer? A veces estamos desenfocados. Alabamos el vaso y no el que llena el vaso. Así que aquel vaso, para ser efectivo y eficaz, debe aprender a manejar este recurso tan preciado que Dios le ha dado. Hay personas que no han podido desarrollar su ministerio y sus dones por estar mirando el de los demás, cuando el Señor a ellos ya les dio. Y te pierdes de las grandes bendiciones que Dios puede operar en tu vida por estar mirando el de otros. Qué bueno que en esta mañana pudiéramos apreciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que alguien pueda decir, Señor, me he equivocado mirando a otros, porque a veces miramos las capacidades que tienen otros, pero resulta que el que le dio la capacidad al otro es el mismo Dios que tú tienes, y a ti también Él te puede dar diversidad de dones, ministerios y operaciones en el Espíritu Santo. En esta mañana voy a desafiar a la iglesia del Señor. El Señor necesita instrumentos. Y no sé si en esta hora habrá alguien que alcance a oír el llamado de Dios y pueda decirle como le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Habrá un corazón humilde? Y de pronto tú dirás, hermano, pero es que yo no he sido lleno del poder del Espíritu Santo. Bueno, ya tienes cómo hablarle al Señor. Tú le puedes decir, Señor, es que no soy capaz de hablar. Entonces Él te dice, yo te lleno. Porque cuando somos llenos podemos hablar, podemos ministrar, podemos hacer la misión que Él nos encomendó. Habrá una vasija que en esta hora necesite ser llena. Habrá una vasija que pueda decirle, Señor, quizás hay grietas en mi vida por problemas, preocupaciones, situaciones familiares, situaciones laborales.
algo que haya desquebrajado tu vasija. Pero antes que el Señor te llene, pasa por la mano del alfarero y dile: Señor, esta vasija necesita ser restaurada, para que lo que tú me des, Señor, yo lo pueda retener y pueda hacer la obra que tú me has encomendado. No seamos indiferentes al llamado del Señor. Necesitamos arreglar nuestra relación con Dios para que no ignoremos su misión. No podemos desconocer, hermano, que tenemos una gran tarea, pero para ello el Señor nos está equipando con el bautismo, con la llenura del Espíritu Santo. Y yo no sé si usted alcanza a creer que el Señor puede bautizar con su Espíritu Santo a los que todavía no han sido bautizados. Y si hay alguno que ya fue bautizado pero le falta ser lleno, pues aquí está el Espíritu Santo y Él te puede llenar de su Santo Espíritu. No te detengas. No te detengas. Aquí está la fuente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí hay una fuente inagotable que en esta hora fluye para que usted pueda ser lleno. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Aleluya. Levante ese clamor delante de Dios. Levante ese clamor delante del Rey de la Gloria. Hagamos ese ruego, iglesia. Para cumplir la misión necesitamos estar llenos. Llenos de gozo, del Espíritu Santo y de fe. Necesitamos fe. Necesitamos llenura del Espíritu Santo. El que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo, aleluya. Y si estamos llenos, cuando tú abras la boca, muchas personas creerán al Evangelio de Jesucristo. Llénate de Dios en esta hora. Llénate del Espíritu Santo. Aleluya, aquí está la fuente.